¿Puede un lugar conservar el recuerdo de una tragedia durante décadas? Y si la respuesta fuera sí, ¿significaría eso que las personas que aseguran haber vivido fenómenos extraños en ese lugar realmente están percibiendo algo? Hoy vamos a hablar en este vídeo de una de las mayores tragedias de la historia de España, que es la explosión que hubo en el camping dels Alfacs, el camping de los alfaques. Pero también vamos a hablar de algo de lo que se habla mucho menos, y son de los testimonios de personas que años después aseguraron haber vivido experiencias difíciles de explicar justamente en ese mismo lugar. Ahora bien, quiero pedirte una cosa, quédate aquí conmigo hasta el final de este vídeo, porque al final voy a explicarte uno de los conceptos más fascinantes de la parapsicología, que es un concepto que puede cambiar por completo la forma en la que entendemos este tipo de lugares y que además podría dar una explicación muy diferente a muchos de los casos que solemos llamar paranormales. Y te adelanto una cosa, no tiene que ver necesariamente con fantasmas. Así que acompáñame porque creo que este vídeo te va a hacer reflexionar mucho más de lo que imaginas. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Y hoy en este vídeo vamos a hablar de uno de los sucesos más trágicos, más impactantes y más recordados de la historia reciente de España. Es un hecho real, es una tragedia que marcó a todo un país. Y un lugar que con el paso de los años pues no solo ha quedado unido al dolor y a la memoria, sino también a numerosos relatos relacionados con los fenómenos extraños, con apariciones y con experiencias que muchas personas han vinculado con la parapsicología. Hoy vamos a hablar, como te he dicho antes, de lo que ocurrió en el camping dels Alfacs, en el camping de los alfaques, y quiero empezar este vídeo sobre todo dejando algo muy claro, y esto que es que este vídeo no va a ser un vídeo morboso, no vamos a tratar esta historia pues desde el sensacionalismo, ni desde el miedo fácil, ni desde el espectáculo, sino que vamos a hablar de todo esto con muchísimo respeto, porque antes de hablar de misterio, antes de hablar de posibles fenómenos paranormales, antes de hablar de la memoria de los lugares o de la energía que puede quedar impregnada, tenemos que recordar siempre que aquí hubo personas reales, hubo familias reales, vidas reales, mucho dolor, un dolor real, y eso para mí es lo primero. Dicho esto, también es verdad que la parapsicología estudia precisamente este tipo de fenómenos que parecen producirse en aquellos lugares pues, donde ha habido una carga emocional muy fuerte, lugares donde, como en este caso, ha ocurrido una tragedia, lugares donde el impacto, el dolor, el miedo, el sufrimiento pues, han sido tan intensos que de alguna manera muchas personas sienten que algo ha quedado allí, y ese algo que ha quedado, ¿qué es? Es sugestión, es una memoria emocional, es una impregnación psíquica, es un fenómeno paranormal, o es la mente humana intentando pues, dar forma a algo que todavía no somos capaces de explicar o no somos capaces de comprender. Hoy vamos a recorrer esta historia paso a paso. Primero te voy a explicar qué ocurrió realmente aquel 11 de julio de 1978, y hay justamente un motivo por el que decido hacer justamente este vídeo hoy, ¿vale? Y es que justamente hoy es 11 de julio, por lo cual se cumple un nuevo aniversario de la tragedia que ocurrió pues, en ese camping, en el camping dels Alfacs. Y me ha parecido pues, que es una buena manera pues, y una buena ocasión de recordar lo que ocurrió aquel día. No solo pues, para mantener viva la memoria de todas las personas que han perdido la vida y en aquellas que han quedado pues, marcadas para siempre por esa tragedia, sino también pues, para reflexionar sobre todo lo que ha venido después, porque con el paso de los años este lugar pues, no solo pasó a formar parte de la historia de nuestro país, sino que también pasó a formar parte de la historia de la parapsicología, debido a que numerosos testimonios de personas aseguran haber vivido allí experiencias que son difíciles de explicar, y eso es precisamente lo que vamos a intentar comprender juntos y juntas
en este vídeo. Vamos a hablar de cómo aquella tragedia marcó España y si te quedas hasta el final del vídeo, como te he dicho, a lo largo de él vamos a entrar en estos relatos y en esos testimonios que han surgido con el paso del tiempo sobre fenómenos extraños en esa zona y finalmente pues vamos a ver qué nos puede aportar la parapsicología para comprender este tipo de casos. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, porque hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de memoria, de energía, de dolor y de misterio. El 11 de julio de 1978, pues era un día de verano, un día aparentemente normal. Nos encontramos en la costa de Tarragona, en una zona situada muy cerquita de Sant Carles de la Ràpita, en el municipio de Alcanar, ¿vale? Y ahí se encuentra este camping, el camping dels Alfacs, el camping de los Alfaques, que es un camping pues, junto al mar, entre la carretera y la playa. En julio, estamos en pleno verano, con lo cual el camping está a tope, hay familias de vacaciones, turistas, extranjeros, niños, parejas, personas descansando, comiendo, bañándose, jugando, viviendo lo que es un día cualquiera de verano. Y esto es lo que hace pues, que esta historia sea todavía más dura, porque muchas tragedias ocurren así. No empiezan con una señal clara, no empiezan con un aviso, no hay una prealerta, sino que empiezan así un día normal y corriente, un día pues, en el que nadie imagina que en cuestión de segundos todo va a cambiar para siempre. Aquel día, pues, un camión cisterna que salió de la refinería de Empetrol, en Tarragona, transportaba un gas licuado que se llama propileno, y para entenderlo de una manera sencilla, este gas, este propileno, es un gas altamente inflamable que se transporta pues, en estado líquido, bajo presión. O sea, no estamos hablando de una mercancía cualquiera, no estamos hablando de una carga cualquiera, estamos hablando de una mercancía peligrosa, de una sustancia pues, que si algo falla puede provocar una catástrofe enorme, como fue el caso. Este camión iba en dirección al sur, tenía como destino Alicante y circulaba por la antigua carretera nacional 340, una carretera pues, que en aquel momento pasaba muy cerquita de zonas habitadas, de núcleos urbanos, de campings como este y de espacios turísticos. Hoy, a día de hoy, esto no sería posible, esto nos puede parecer impensable, ¿no? Pero en aquella época las medidas de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas pues, no eran las mismas que tenemos ahora. Y una de las cosas que justamente esta tragedia demostró fue precisamente que algo tenía que cambiar. Según las investigaciones posteriores, la cisterna de ese camión pues, iba más cargada de la cuenta, llevaba más carga que la permitida, estaba sobrecargada, ¿vale? Y además pues, no contaba con determinados sistemas de seguridad que a día de hoy sean obligatorios, como pues, válvulas de escape, válvulas de alivio de la presión. Y para explicarlo de una manera sencilla, pues cuando este gas licuado se transporta en una cisterna, necesita un margen de expansión, porque si la temperatura sube, este líquido se expande y si no tiene espacio suficiente para expandirse, la presión aumenta y si esa presión pues, supera lo que la cisterna puede soportar, puede acabar produciéndose una rotura y eso fue, pues según la investigación, justamente pues, lo que pasó aquí, ¿no? Aquí estuvo, según la versión oficial, el origen de la tragedia. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde el camión pasa por delante del camping dels Alfacs y en ese momento la cisterna explota, la explosión fue brutal, inmediata, una enorme bola de fuego arrasó gran parte del camping, pues personas que estaban comiendo, que estaban descansando, que estaban disfrutando de la playa, se vieron alcanzadas por una ola de calor y fuego imposible de imaginar. Este camión quedó destrozado, partes de la cisterna salieron despedidas a gran distancia y el fuego se extendió por toda la zona. Y el camping, pues que momentos antes, que segundos antes, era un lugar de vacaciones, se convirtió en un infierno, en un escenario devastador. La cifra oficial de fallecidos suele situarse en más de 200 personas. Muchas de ellas murieron en el acto, otras fallecieron después por la gravedad de las quemaduras y también hubo pues, muchísima gente, numerosos heridos, muchos de ellos con lesiones muy graves. No fue solo uno de los accidentes más graves ocurridos en España, sino que también es una de las mayores tragedias relacionadas con el transporte
de mercancías peligrosas en toda Europa. Y aquí me gustaría parar un momentito, porque cuando contamos un caso así, es muy fácil que la mente se vaya directamente a la parte impactante, pues a la explosión, a las cifras, a los detalles, pero recordad que detrás de cada número había una persona, había una historia y había una familia. Había alguien pues que había ido de vacaciones, alguien que estaba descansando, alguien que había llevado a sus hijos a ese camping, alguien pues que simplemente estaba viviendo unos días de verano. Y eso pues no lo podemos olvidar porque es importante, y por eso este vídeo tiene que partir siempre pues desde el respeto, ¿no? Después de la explosión llegó el caos. Los servicios de emergencia tuvieron que enfrentarse a una situación dificilísima, muy complicada. Estamos hablando del año 1978. No existían los medios actuales, no existía la misma coordinación sanitaria, no existían los mismos protocolos de actuación ante grandes catástrofes que teníamos a día de hoy. Muchos heridos tuvieron que ser trasladados a hospitales en diferentes ciudades. La identificación de algunas víctimas fue muy complicada y la dimensión emocional del accidente fue enorme. España entera quedó conmocionada por este accidente. Las imágenes de la tragedia aparecieron en prensa, en televisión, en las conversaciones familiares. Se hablaba de ello en todos los sitios, en los bares, en los restaurantes, en las casas. Mucha gente que vivimos aquella época, pues recordamos perfectamente haber escuchado la noticia, haber hablado de ella. Muchos somos conscientes y recordamos el impacto, recordamos la sensación de incredulidad, de no me lo puedo creer, ¿no? Porque no era una tragedia lejana, era algo que pasaba aquí, al lado de casa, ¿no? En una zona conocida, en una zona de vacaciones, en un camping, y que le pasó a esa gente, pero le podía haber pasado a cualquiera, te podía haber pasado a ti, me podía haber pasado a mí, y eso hizo pues, que el caso quedara muy grabado en la memoria colectiva. A raíz de lo ocurrido se revisaron normativas, se revisaron protocolos, las rutas, sistemas de seguridad y todos aquellos protocolos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. Porque a veces, por desgracia, las grandes catástrofes pues sirven para esto, ¿no? Nos obligan a cambiar las cosas y nos obligan a cambiar cosas que quizá deberían haber cambiado antes para evitarlas, y este pues es uno de los aprendizajes más duros que nos trae este relato, ¿no? No fue solo una tragedia humana, fue también pues un antes y un después en la conciencia sobre los riesgos de transportar determinadas sustancias por carreteras cercanas a poblaciones, a campings o a zonas donde hay mucha gente. Ahora bien, hasta aquí tenemos toda la parte histórica, la parte que está documentada, la parte pues, más racional de todo lo que ocurrió aquel 11 de julio de 1978, pero este caso, con el paso de los años, empezó a estar rodeado también de otros relatos, y por eso lo contamos aquí, porque son relatos que ya no pertenecen únicamente al terreno de la historia, sino al terreno de las experiencias subjetivas, del misterio y de la parapsicología. Y esta es la que te voy a contar ahora. ¿Qué se dice que ocurre o que ha ocurrido en la zona de los Alfaques después de la tragedia? Pues a lo largo de los años, diferentes personas han contado haber vivido experiencias extrañas cerca del antiguo camping o de la carretera próxima. Algunos testimonios hablan de figuras humanas que se ven visibles en la zona, siluetas, presencias, sensaciones extrañas, personas que aseguran haber visto formas o cuerpos junto a la carretera. Otros relatan o mencionan pues, sensaciones de angustia repentina, de frío, de presión, de tristeza, o una percepción de que el lugar conserva una carga emocional muy fuerte. También se ha hablado de apariciones relacionadas con personas que parecen estar desorientadas, como si no supieran dónde están o como si repitieran una escena que pertenece a otro tiempo. Se habla de personas que se ven pasar como si fueran a la playa, y este punto pues, es muy importante, porque cuando hablamos de este tipo de testimonios no debemos mezclarlos con los hechos históricos como si todo tuviera el mismo nivel de comprobación. Una cosa es que el accidente ocurrió, está demostrado, está documentado, y otra cosa es que años después algunas personas hayan contado experiencias que interpretaron como paranormales. Eso pertenece al terreno del testimonio, y el testimonio merece ser escuchado, pero también ser analizado con prudencia. Y aquí, en Neon Formación, siempre intentamos trabajar así,
con la mente abierta, sí, pero también con criterio, sin burlarnos de la experiencia de nadie, pero sin convertir automáticamente cualquier relato en una prueba absoluta, porque la parapsicología seria no consiste en creerlo todo, tampoco consiste en negarlo todo, sino que consiste justamente en observar, en escuchar, en analizar, en comparar, en contextualizar y sobre todo en hacernos preguntas. Y el caso de los alfaques, del camping de los alfaques, es un caso muy interesante precisamente por eso, porque aquí no partimos de una leyenda, no partimos de un rumor, sino que partimos de un hecho que ha sucedido, de un hecho real. Hablamos de un lugar donde ocurrió una tragedia real, enorme, documentada, que dejó una huella en muchísimas personas y con una carga emocional difícil de imaginar. Y cuando un lugar queda marcado por algo así, es comprensible que muchas personas sientan que allí hay algo diferente, algo que no se puede explicar solo con la vista, algo que se puede percibir, que se puede captar, algo que pasa, algo que impacta. Y desde la parapsicología, uno de los conceptos que podemos utilizar para analizar este tipo de casos es el de la impregnación psíquica. También se llama, en algunos contextos, pues es conocido como la memoria del lugar. ¿Y qué significa esto? Pues dicho de una manera sencilla, la idea es que hay determinados acontecimientos muy intensos que pueden dejar una especie de huella energética, de residuo energético o emocional en el espacio donde han ocurrido. No necesariamente estaríamos hablando de un espíritu consciente. No necesariamente tenemos por qué estar hablando de una entidad que se quiere comunicar o que quiere transmitir un mensaje. A veces, cuando estamos hablando de una impregnación, se habla más bien de una especie de grabación energética. Es como si el lugar hubiera quedado marcado por una emoción extrema, por el miedo, por el dolor, por el impacto, por la desesperación, por la confusión, y esa huella en determinadas circunstancias podría ser percibida o puede ser captada pues, por algunas personas que son sensibles. Por ejemplo, alguien puede entrar en un lugar y sentir una tristeza muy profunda, sin saber por qué. Otra persona pues, puede sentir que se le oprime el pecho, ¿no? Otra puede percibir imágenes mentales, otra puede pues, soñar con ese lugar después de haberlo visitado y otra puede no sentir absolutamente nada, porque no todo el mundo percibe igual. Eso también es importante. Que un lugar tenga una carga emocional o energética no significa que todas las personas que vayan a sentir lo mismo, ni significa que todo lo que se percibe pues tenga que interpretarse de forma paranormal, pero sí pues nos permite abrir una reflexión. Y la reflexión es si puede realmente un lugar conservar pues una memoria de lo que ha ocurrido allí, si realmente puede un espacio quedar impregnado por una emoción o si puede el dolor dejar una huella, ¿no? Desde una mirada espiritual y energética, muchas tradiciones dicen que sí. Desde una mirada psicológica, pues también podemos decir que los lugares tienen memoria simbólica, no porque las paredes piensen, pero sino porque nosotros proyectamos sobre ellos lo que sabemos, lo que imaginamos, lo que sentimos y lo que recordamos. Por eso, pues cuando visitamos un lugar donde ha ocurrido algo muy doloroso, como es este caso, pues no lo vivimos igual que si visitamos cualquier otro sitio, ¿no? Aunque esté limpio, aunque esté reconstruido, aunque hayan pasado años, sabemos que ahí ocurrió algo y ese conocimiento puede acabar cambiando nuestra percepción. Ahora bien, hay experiencias que van mucho más allá de una simple sugestión. Hay personas que aseguran haber vivido experiencias difíciles de explicar en lugares sin conocer previamente la historia que hay detrás de ellas o la historia que esconden. Y curiosamente, esos son los testimonios que más suelen llamar la atención dentro de la parapsicología. ¿Y por qué? Pues porque una persona, cuando ya sabe que en un lugar ha ocurrido una tragedia, es lógico pensar que esa información puede influir de una manera u otra pues, en cómo interpreta lo que siente o lo que percibe cuando está en ese lugar. Pero cuando alguien pasa por un sitio sin saber absolutamente nada de lo que ocurrió allí y siente una presencia o ve algo que no consigue explicar o experimenta una sensación muy intensa,
y solo tiempo después descubre la historia de ese lugar, entonces sí que merece la pena detenerse a escuchar el testimonio con un poco más de atención. No porque sea una prueba de nada, porque no lo es, pero sí porque resulta cuanto menos interesante. Y eso es precisamente lo que empezó a suceder en los alfaques. Con el paso de los años comenzaron a aparecer personas que explicaban, que contaban pues que habían vivido algo extraño al pasear por la zona, al pasar por allí. Algunas aseguraban haber visto figuras, otras hablaban de presencias y otras simplemente describían una sensación muy intensa, como si aquel lugar transmitiera algo difícil de explicar. Y lo llamativo es que, según relataron algunas de esas personas, en aquel momento no conocían para nada la historia del camping. Fue después, cuando descubrieron lo que había ocurrido allí, cuando relacionaron aquella experiencia con la tragedia. Ahora bien, aquí es muy importante el que seamos prudentes. Que alguien haya tenido una experiencia de este tipo no significa automáticamente que estuvieran viendo a las víctimas de la tragedia. Eso sería una afirmación pues que no podemos hacer, no sería serio, no sería respetuoso y además tampoco es necesario para intentar comprender lo que algunas personas dicen haber vivido allí. Desde un enfoque parapsicológico, desde la parapsicología, podemos plantear varias hipótesis. La primera de ellas sería la psicológica. Pues una persona pasa por una zona asociada a una tragedia y aunque de manera inconsciente, pues en su mente puede activar miedo, tristeza, imágenes o sensaciones. A veces hemos oído hablar pues de un lugar sin recordarlo claramente y a veces pues una carretera, una curva, un paisaje, una noticia antigua pues queda en algún rincón de la memoria y años después al pasar por allí pues hay algo que como que se activa. La mente humana es muy compleja y pues nunca debemos subestimarla. La siguiente hipótesis sería pues la sugestión colectiva. Es otra posibilidad que también debemos tener en cuenta, que es esta, la de la sugestión, ¿no? Porque cuando en un lugar se hace conocido pues porque ha habido una tragedia o por las historias que se cuentan sobre él, pues también es normal que muchas personas vayan ya predispuestas. Entonces, aunque sea sin darse cuenta o sin querer, pues van esperando sentir algo, esperando que ocurra algo, y nuestra mente es mucho más poderosa de lo que muchas veces imaginamos. Y si esperamos vivir una experiencia o si esperamos sentir algo, pues es mucho más fácil que estemos mucho más predispuestos, mucho más predispuestas, mucho más atentos, mucho más atentas a cualquier detalle. Entonces, a lo mejor un ruido que en otra ocasión no le harías caso, pues probablemente pues sí que se lo haces. Un sonido al que no te llamaría la atención te la llama, una sombra que normalmente pasarías por alto le das importancia, o una sensación de frío o incluso pues una emoción que te pueda aparecer. Todo esto puede hacer que interpretemos lo que estamos viviendo pues de una forma diferente. Y no lo digo para quitarle valor a la experiencia de nadie. Lo digo porque cuando investigamos un caso desde la parapsicología también tenemos que contemplar esta posibilidad. No podemos olvidar que la mente influye en cómo percibimos la realidad. Precisamente por eso es importante analizar cada testimonio con calma y sin sacar conclusiones precipitadas. La tercera hipótesis sería la de la impregnación psíquica, es decir, pues que el lugar conservaría una huella energética del acontecimiento, no como una entidad consciente, sino como una memoria emocional, como una especie de eco, ¿vale? Algo que se repite, que se percibe, que se siente, pero que no necesariamente interactúa de una manera inteligente. Este tipo de hipótesis, además, se suele utilizar para explicar fenómenos repetitivos en lugares marcados por hechos traumáticos, pues, como pueden ser antiguos hospitales, campos de batalla, carreteras donde ha habido accidentes, casas donde han ocurrido sucesos violentos o espacios donde ha habido mucho sufrimiento. Y la cuarta hipótesis sería la presencia espiritual, y aquí ya estaríamos hablando de la posibilidad de que alguna conciencia, alguna energía o algún alma vinculada al acontecimiento pues pudiera permanecer de alguna manera unida al lugar. Esta es una hipótesis más espiritual, no demostrable desde la ciencia convencional, pero presente en muchas tradiciones esotéricas y mediúmnicas. Y si hablamos de ella, creo que debemos hacerlo siempre desde el respeto, porque al final aquí no estamos hablando de una película de miedo, de una película de terror, estamos hablando de personas que perdieron la vida en una tragedia terrible.
Y eso para mí es algo que nunca debemos olvidar, y por eso intento no utilizar expresiones como el camping encantado o los fantasmas del camping de los alfaques. Sé que son titulares porque llaman mucho la atención, que son frases que se han utilizado muchas veces en televisión, en revistas, en internet, pero yo prefiero enfocar estos casos de otra manera. Prefiero hablar de la memoria que puede quedar en un lugar, de la huella energética, de los testimonios de quienes aseguran haber vivido experiencias difíciles de explicar, de la posibilidad de que esté impregnada la zona, de que haya una impregnación psíquica, y de estos fenómenos que día de hoy siguen despertando pues, preguntas que no tienen respuesta, porque creo que así podemos acercarnos al misterio sin perder nunca de vista lo más importante, que es el respeto por las personas que han vivido aquella tragedia y por sus familias. Y personalmente esa es la forma en la que me gusta pues, a mí acercarme a ese tipo de casos. Hay otro punto interesante en este caso, y es que el camping no ha desaparecido para siempre, sino que se reconstruyó y que el lugar sigue adelante. Y eso también pues, nos hable a otro tema de reflexión, ¿no? ¿Qué ocurre con los lugares así después de una tragedia? ¿Deberían cerrarse? ¿Deberían abandonarse? ¿Deben reconstruirse? ¿Puede un espacio realmente sanar? ¿Puede un lugar recuperar vida después de haber sido escenario de tanto dolor? Y esta pregunta pues no es solo para aplicarla a la parapsicología, ¿no? Sino que también creo que es una pregunta humana, porque lo mismo pasa con las personas, ¿no? Después de un trauma se puede seguir viviendo, y la respuesta pues evidentemente es sí, pero las cosas ya no son iguales, la vida ya no sigue igual, hay algo que cambia, hay algo que se transforma, hay algo que queda, ¿no? Los lugares de alguna manera pues también atraviesan procesos de memorias, de reparación, de resignificación. Un espacio pues, que fue destruido puede reconstruirse físicamente, pero la memoria no desaparece del todo y quizá pues, no tiene que desaparecer. Quizá la cuestión no es borrar lo ocurrido, sino integrarlo con respeto, recordar a las víctimas, reconocer el dolor, aprender de lo que pasó y permitir que la vida continúe pues, sin negar la historia. Desde una mirada energética, podríamos decir que un lugar así, necesita ser tratado con respeto, no como un sitio para ir a buscar fantasmas, ni ir a buscar una película de terror, no como una atracción paranormal, no como un escenario para provocar fenómenos, sino como un espacio de memoria, porque si realmente creemos que la energía existe, que los lugares conservan información, que las emociones dejan huella, entonces debemos ser coherentes. No podemos acercarnos a un lugar que está marcado por una tragedia desde el morbo, hay que acercarse desde el silencio, desde el respeto, desde la escucha, y si se trabaja energéticamente, pues desde la conciencia. En parapsicología también se habla muchas veces de los llamados fenómenos residuales, que este concepto pues, es muy útil para entender justamente casos como este. Un fenómeno residual pues, sería una manifestación que parece repetirse, pero sin interactuar de forma consciente con quien la está observando. Pues, por ejemplo, una figura que aparece siempre caminando por el mismo lugar, un sonido que se repite, o una escena que parece pues, como grabada, como si fuera una película, una sensación pues, que se activa en un punto en concreto, y que no sería una comunicación inteligente, no sería una entidad respondiendo, sino sería pues eso, ¿no? Como una huella, como un eco o como una repetición. Y muchos investigadores han asociado este tipo de fenómenos con lugares donde, como hemos hablado a lo largo de este vídeo, ha habido emociones extremas. En cambio, cuando hablamos de una presencia inteligente, hablamos de algo distinto. Ahí sí que hay interacción, hay respuestas, hay comunicación, hay cambios según la persona que está presente y hay una tipología de fenómenos que parecen que tienen una intención. En el caso de los alfaques, por lo que se ha difundido públicamente, la mayoría de relatos parecen encajar con la idea de percepción, de presencia o de una visión puntual, más que con un fenómeno inteligente. Así que si yo tuviera que analizarlo desde la parapsicología, lo colocaría más cerca de la hipótesis de impregnación o memoria del lugar que de una actividad espiritual consciente. Pero insisto que esto es una interpretación y no es una sentencia. Y aquí quiero aprovechar para explicar algo que también me parece importante, y es que cuando enseñamos parapsicología
No enseñamos a tener respuestas rápidas para todo, enseñamos a mirar las cosas y a estudiarlas con mucha más profundidad, a no quedarnos en la superficie, a no decir automáticamente es un fantasma o esto es mentira, porque las dos respuestas pueden ser demasiado simples. Y aquí hay algo que para mí es muy importante cuando hablamos de parapsicología. No siempre tenemos una respuesta y creo que también es importante aprender a decirlo, porque hay fenómenos que quizá puedan tener una explicación psicológica, otros pueden estar relacionados con la energía del propio lugar, otros pueden tener que ver con el ambiente, con las circunstancias o incluso con la forma en que las personas viven una experiencia, y en otras ocasiones simplemente no tenemos información suficiente para llegar a una conclusión y no pasa absolutamente nada. Decir no lo sé también forma parte de investigar las cosas con rigor. Porque una cosa es tener una hipótesis y otra muy distinta es afirmar algo como si fuera una verdad absoluta. Yo puedo analizar un caso, puedo escuchar los testimonios, puedo ponerlos en contexto, puedo compararlos con otros casos parecidos, puedo compartir las distintas hipótesis que existen, pero eso no significa en ningún momento que tenga todas las respuestas. Y sinceramente creo que esto es una forma mucho más honesta de acercarnos al misterio. Ahora bien, si hay un caso en el que merece la pena detenerse a reflexionar, pues es precisamente este del que hablamos hoy, porque los alfaques no estamos hablando solo de un suceso aislado, estamos hablando, como ya hemos dicho, de una tragedia enorme, de unos acontecimientos que han cambiado la vida de cientos de personas en apenas unos segundos. Imagina por un momento, ¿no?, la intensidad emocional que se pudo concentrar allí, el miedo, la angustia, la desesperación, la confusión, el dolor, la pérdida. Todo esto ocurrió prácticamente al mismo tiempo y en un mismo lugar. Y si aceptamos la posibilidad de que las emociones también generan una energía, pues es muy fácil de entender por qué algunos investigadores y muchas personas sensibles consideran que un lugar así puede quedar profundamente impregnado. No porque el lugar sea malo, no porque haya una presencia oscura ahí esperando a que alguien pase por allí, ni porque tenga que convertirse en una historia terrorífica, sino porque allí ocurrió algo que dejó una huella muy profunda y las heridas, cuando son tan grandes, pues siempre dejan marca. La dejan en las personas, la dejan en las familias, la dejan en la memoria colectiva y quién sabe pues, si también la pueden dejar en el mismo lugar. Muchas veces confundimos un lugar cargado con un lugar peligroso y no es lo mismo. Un lugar nos puede transmitir una sensación muy intensa porque guarda una historia muy dura detrás, como es este caso. Nos puede remover emocionalmente, nos puede hacer sentir tristes, nos puede hacer sentir pues, aquello, ¿no?, un nudo en el estómago, sin que sepamos muy bien por qué. Pero esto no significa automáticamente que allí haya algo negativo o haya alguna entidad negativa. De la misma manera que una persona puede entrar en un hospital antiguo y sentirse pues sobrecogido, o visitar un campo de batalla y notar pues, un profundo silencio interior o poder sentir lo que allí pasó. Hay lugares que impresionan por lo que representan y esto no quiere decir pues, que sean lugares malditos. Por eso creo que es importante pues, aprender a diferenciar las cosas, ¿no? Porque dentro de la parapsicología no todo es blanco y no todo es negro. No toda energía intensa tiene por qué ser una energía mala, dañina o negativa. No toda sensación significa que haya una presencia. No toda percepción implica pues, que estemos ante un fenómeno paranormal. Y tampoco todo lo que no sabemos explicar tiene por qué ser descartado de una manera automática. Precisamente por eso es tan importante la formación, porque cuanto más aprendemos, más capaces somos de observar sin precipitarnos, de escuchar antes de sacar conclusiones y de investigar antes de afirmar. Y en este caso, pues se nos invita precisamente a hacer eso. No creo que la pregunta más interesante sea si en los alfaques hay o no fantasmas,
Sinceramente, pues creo que esa es la pregunta fácil, sino que la pregunta interesante en este caso es otra. Es ¿qué ocurre en un lugar así después de haber vivido una tragedia de esta magnitud, ¿no? Si puede conservar realmente el lugar algún tipo de memoria, si puede haber alguna carga emocional tan intensa capaz de dejar esta huella, hasta qué punto influye nuestra propia mente cuando visitamos un lugar así. Creo que también es importante plantearse, ¿no? ¿Dónde termina la sugestión y dónde podría empezar otra cosa? Creo que son preguntas importantes que nos deberíamos plantear y precisamente por eso merecen ser tratadas con respeto, con calma y, como hemos dicho, sin la necesidad de buscar respuestas rápidas. Porque el misterio no siempre consiste en encontrar una explicación, a veces consiste simplemente en aprender a hacer mejores preguntas. Y si algún día decidimos investigar un lugar marcado por una tragedia, creo que también deberíamos hacerlo desde esta misma actitud, con humildad, con respeto y siendo muy conscientes de dónde estamos, porque no estamos entrando únicamente a un espacio físico, estamos entrando a un lugar donde muchas personas vivieron uno de los peores momentos de sus vidas, donde algunas murieron y eso nunca debe olvidarse. Por eso no me gusta que cuando alguien visita un lugar buscando provocar algo, buscando llamar a lo que ahí pueda haber o buscando simplemente conseguir un vídeo espectacular para las redes sociales, ¿vale? Personalmente creo que esa no es la manera. Si existe una dimensión espiritual, creo que merece mucho más respeto y si no existe, las víctimas y sus familiares también lo merecen. Así que en cualquiera de los dos casos, la actitud debería ser exactamente la misma. Llegar con humildad, guardar silencio, observar, escuchar y recordar. Porque el mundo espiritual, si existe, no está para entretenernos y la parapsicología tampoco debería convertirse nunca en un espectáculo. Este creo que es quizá uno de los aprendizajes más bonitos que nos deja este caso, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, los alfaques no solo nos hablan de misterio, nos hablan de la fragilidad de la vida, de cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos, de la importancia de las decisiones humanas y también de algo que muchas veces olvidamos, ¿no? De que los lugares guardan memoria, a veces una memoria histórica, a veces una memoria emocional y quizá, quién sabe, también algún otro tipo de memoria que todavía no somos capaces de comprender del todo. Y esto es lo que hace, pues, justamente que este caso siga despertando tanto interés después de tantos años, porque aquí conviven dos historias, la historia real, la historia documentada y la historia que muchas personas aseguran haber vivido. Tenemos los hechos, tenemos los testimonios, tenemos la razón y tenemos aquellas preguntas para las que, pues de momento, todavía no tenemos una respuesta definitiva. Y quizás pues sea eso precisamente lo más fascinante de la parapsicología, como hemos dicho antes, que no es creerlo todo ni negarlo todo, sino que es seguir investigando con la mente abierta, con espíritu crítico y con el mismo respeto que merecen las personas que estuvieron allí aquel día. Y si me preguntas a mí qué pienso yo sobre este caso, pues te respondería que yo creo que en los alfaques, pues ante todo hubo una tragedia humana terrible que creo que debemos recordarla con respeto. Creo que es importante explicar bien lo que ocurrió, porque también nos habla de responsabilidad, de seguridad y de cómo una cadena de errores puede tener unas consecuencias terribles y devastadoras. Y creo también pues, que no me parece extraño que en un lugar marcado por una carga emocional tan enorme, pues realmente haya generado relatos, percepciones y experiencias anómalas con el paso del tiempo. ¿Y eso significa que allí estén las almas de las víctimas? Pues yo no lo puedo afirmar. ¿Significa que todo es sugestión? Tampoco lo afirmaría tan rápidamente. Lo que yo sí creo pues, es que los lugares nos hablan, que a veces nos hablan pues, desde la parte bonita, desde la belleza, a veces desde la calma, a veces desde la historia y a veces pues, justamente desde la herida. Y pues los alfaques es sin duda un lugar que está herido por la memoria, ¿no? Una memoria que no debería usarse para alimentar el miedo, sino para recordar, para aprender
y para reflexionar. Por eso, si alguna vez pasas por una zona así o por cualquier lugar donde sabes que ocurrió una tragedia, mi consejo es muy sencillo: no vayas desde el morbo, no vayas con la intención de encontrar algo a toda costa, no vayas queriendo demostrar nada, no vayas buscando fantasmas. Ve desde el respeto, respira, observa, escucha lo que sientes, escucha lo que percibes y recuerda que antes del misterio hubo vida, y donde hubo vida también debe haber respeto. Pues hoy hemos hablado del camping de los Alfaques, de lo ocurrido aquel 11 de julio de 1978 y de los testimonios que con el paso de los años han vinculado ese lugar con fenómenos extraños. Hemos visto la parte histórica, la parte humana y la parte parapsicológica, y ahora pues es tu momento. Ahora me gustaría leerte aquí en los comentarios, leerte a ti, que me cuentes si conocías esta tragedia, si conocías la historia, si habías oído hablar de relatos paranormales asociados a los Alfaques, si tú crees que los lugares pueden quedar impregnados por acontecimientos traumáticos. Y me gustaría pues eso, ¿no? Leerte en comentarios, como siempre, desde el respeto, porque estoy convencida que podemos tener un debate muy enriquecedor y aprender pues también de las experiencias comunes y de los diferentes puntos de vista. Y si este vídeo pues te ha parecido interesante, si te ha gustado, si te ha resonado, me ayudaría muchísimo pues si le dejas un me gusta, porque es un gesto muy sencillo, muy fácil y que a mí me ayuda pues a que YouTube recomiende este vídeo y este contenido a más personas que estén interesadas en la parapsicología, en el misterio y en el crecimiento espiritual. Y por supuesto, si todavía no formas parte de esta comunidad, si todavía no formas parte de OM Formación, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Aquí vamos a seguir hablando de casos reales, de fenómenos paranormales, de espiritualidad, de tarot, de mediumnidad, de astrología y de muchos otros temas, siempre desde una mirada seria, respetuosa y con la intención de aprender juntos y juntas. Y si crees que este vídeo pues, puede resultar interesante para alguien de tu entorno, compártelo. Nunca sabemos cuando una reflexión puede ayudar a otra persona a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Gracias de corazón por haberme acompañado y por haber llegado hasta aquí, al final de este vídeo. Y si todo lo que hemos hablado hoy ha despertado tu interés y te gustaría profundizar mucho más en el mundo de la parapsicología, quiero que sepas que cada año, en el mes de septiembre, en la escuela, en EON Formación, iniciamos nuestro curso anual de parapsicología. Es un curso que puedes realizar tanto de manera presencial en nuestra escuela, que tiene la sede en Barcelona, como online desde cualquier parte del mundo. En él estudiamos con calma y con rigor los grandes casos de la historia de la parapsicología, los distintos tipos de fenómenos, las principales teorías, la metodología de investigación y muchas otras cuestiones relacionadas con este apasionante campo, y lo hacemos de una manera teórica pero también práctica. Si quieres recibir más información puedes encontrarla en la página web www.eonformacion.com. También puedes escribirme a mí personalmente, a Olga, al WhatsApp 601 17 50 05 o enviarme un correo electrónico a info@eonformacion.com. Estaré encantada de ayudarte y de resolver cualquier duda que puedas tener. En EON Formación no formamos alumnos, acompañamos personas. Un enorme abrazo y recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.